Decíamos entonces que yo voy y hago una serie de pruebas a toda la comunidad y encuentro que toda la comunidad tiene este número de casos, que son todos los casos de la montaña de hielo, ¿sí? Un grupo de personas me manifiesta que está esto y este es un segmento pequeño, ¿sí? Y un grupo de personas, perdón, y unas notificaciones de las instituciones de salud me dicen que solamente se han presentado estos casos. Pero como yo tengo en la mano los reportes de todas las muestras que hice a toda la comunidad, encuentro que la morbilidad son todos estos casos de la montaña de hielo. Pero es visible solamente para las instituciones una parte de esa enfermedad. Para la comunidad es otra visible otra parte. Cuando yo hago todas las pruebas de todas las coberturas, entonces encuentro que los casos son mucho mayores. ¿Quién me explica eso? Profe, ¿no será porque no todas las personas acuden a los centros de salud y a las instituciones de salud? Perfecto. Entonces, primero, no todas las personas acuden a los centros de salud. Muy bien, sí, es por eso. Entonces, lo que ven las instituciones es solamente de los que acuden al centro, buscan atención. Y esta morbilidad sentida, entonces, ¿qué pasa con esta morbilidad sentida? ¿Sí? Que es inferior a a toda la comunidad. ¿Quién me explica eso? ¿Por qué lo que reporta la comunidad, lo que dicen las personas en en los barrios, en las veredas, en la comunidad que estoy indagando, por qué es un número menor al que yo puedo evidenciar con todas las pruebas que hice? ¿Quién me puede contar? Yo tengo 100 personas. Perdón, tengo 100 personas a quienes la prueba de dengue les dio positiva. Voy a Profe, las... pero una, Dime. una pregunta, o sea, que todos presenten síntomas. ¿Usted le está haciendo a todos o los que presentan No, yo solo lo estoy haciendo a síntomas? todos. Cogí 100 personas y les hice Ah, examen entonces, de dengue a 100. Perdón, cogí 1000 personas y de esas 1000 personas, 100 dieron positivas para examen de dengue. ¿Sí? Me voy a las instituciones y las instituciones me dicen que solamente que ellos tienen registrados 15. Hago encuesta con las 100 personas y me dicen, de esas 100 personas, me dicen que 15 más 30 han tenido la queja de sentirse enfermos, entonces son 45, ¿sí? Y los otros 55 no manifiestan haberse sentido enfermos, ¿sí? Entonces miren, la morbilidad son 100 casos. La morbilidad sentida son los 30 que no fueron más los 15 que fueron, ¿sí? ¿Por qué fueron? Porque se sintieron enfermos. Y estos que se sintieron enfermos pero no acudieron. Entonces, la morbilidad por dengue me la reporta las instituciones de salud en 15. Cuando yo hago la encuesta en las personas que salieron positivas, 45 manifestaron no haber estado enfermas.
15 acudieron al médico, a las instituciones de salud, y 30 no fueron a las instituciones de salud. Y hubo otro número importante que dijeron no haberse sentido enfermos y no haber asistido a la institución. ¿Sí? ¿Queda clara esa idea? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se siente enferma y no va a las instituciones de salud? Profe, algunos porque no tienen EPS, pues, o no tienen como el servicio. Unos porque no Y tienen la otros porque, posibilidad de acceder al servicio, ¿sí? sí, y otros porque hay gente que en realidad sí no le gustan los médicos, dice que no le gustan los hospitales, prefieren como la medicina alternativa y esas cosas. Hay otros que tienen resistencias y que tienen una visión Profe, diferente y y otras digamos que por son personas, factores aspectos sociales y religiosos culturales. también. profe, y otras personas no van a las instituciones de salud porque tienen la concepción y por propia como experiencia dicen que los hospitales no sirven, que los médicos no sirven y que solamente para ir y darles un acetaminofén o cualquier pasta, pues que no van, que prefieren quedarse en la casa y pues que el acetaminofén que le dan, pues se lo toman en la casa. Entonces, por eso muchas personas no van al hospital por el mal sistema de salud o por la propia experiencia no van, entonces prefieren Ajá. quedarse en la casa. Entonces, la gente no va o porque los servicios, o porque no tienen oportunidad de acceder a los servicios, porque no tienen EPS, porque no tienen dinero para pagar el pasaje, porque no hay citas disponibles. La gente no va porque no confía en los sistemas de salud, porque cree que los sistemas de salud no ofrecen las soluciones posibles y necesarias que requirieran. ¿Por qué otra razón la gente no iría? Profe, porque Señor. a veces, porque a veces hay personas que viven muy lejos de los hospitales, de los centros de salud, o sea, la poca accesibilidad. Sí, ya lo dijimos. O sea, Profe, otro caso no sería como por ejemplo en estos tiempos de pandemia, que hay mucha gente que, digamos, siente un dolor de estómago o algo así, entonces dice, no, yo no voy a ir allá porque me pegan, esos hospitales están llenos de COVID, entonces como por miedo a que se enfermen de otras cosas a las que ya tienen, algo así. sí, también por eso. ¿Qué otra razón? Las otras razones son razones culturales y sociales, como esa, ¿no? Me puedo enfermar de otras cosas. Esto no es una enfermedad, no necesita atención médica, ¿sí? Eh, Esto es una brujería y eso no es el médico el que lo resuelve, eso se resuelve de otra manera. No puedo ir porque tengo la EPS, tengo esto allá en la cita, pero es que para ir allá tengo que pasar esta frontera invisible y a mí me tienen prohibido los del otro lado pasar por ahí. Y en el otro sitio donde puedo ir, tal vez no me atienden. ¿Sí? Conclusiones de esta gráfica entonces. El número de casos. Las instituciones reportan 15 casos. Cuando yo voy y hablo con la comunidad, entonces 30 de las personas me dicen, yo sí estuve enfermo, pero nunca fui al hospital. Y 15 me dijeron, yo estuve enfermo y ya fui al hospital, entonces coinciden con eso. Y cuando yo hago el examen de diagnóstico, encuentro que son 100 casos. ¿Sus conclusiones cuáles son?
que la cantidad que dicen los centros de salud no es la real. Primero, que la información institucional no es, no cubre, no cubre íntegramente todos los casos. Primera cosa. Segunda, No todas las personas acuden a los centros de salud cuando están enfermas. no todas las personas acuden a los centros de salud cuando están enfermas. Muy bien. ¿Qué otra conclusión? Profe, las falencias del sistema de salud, porque puede ser que a veces las personas no vayan por falta de accesibilidad, no sé. Los sistemas de salud no son sistemas de cobertura universal y de aceptación universal, lo cual hace que sus fallas limiten el uso por parte de las comunidades. Sí, señor. Profe, ¿Qué también otra puede ser que conclusión? falta como que los programas de promoción y prevención sean más, pues lleguen a más comunidades, porque muchos programas de promoción y prevención llegan a ciertas comunidades y sabemos que el dengue da en comunidades, por ejemplo, aisladas o comunidades desérticas, o sea, dan muchas partes y los programas de promoción y prevención deberían de llegar a esas comunidades para enseñar, para promocionar y así evitar el dengue con tantas, pues, con tantas cosas que hay hoy en día. Siempre habrá oportunidad para que las acciones de promoción y prevención de las instituciones amplíen sus servicios y lleguen a más personas, facilitando el contacto de las personas con las instituciones y con la atención médica y sanitaria en general. Sí, señores. Esta es la situación que se ve hoy en Colombia con el coronavirus. Se hacen Profe, 60.000 pruebas diarias porque hay nexos epidemiológicos o porque hay síntomas, de los cuales resultan 15.000 personas positivas, el 25%, más o menos. Sin embargo, esas 60.000 pruebas diarias no están siendo para todas las personas que están sintomáticos porque no se han reportado o porque no han tenido oportunidad o porque la EPS no ha respondido o porque por cualquier otra razón. Y tampoco se han cubierto a una cantidad de personas que están asintomáticos y que no han manifestado sentirse enfermos. Y como no han manifestado sentirse enfermos, no han acudido ni a los servicios epidemiológicos para la prueba ni a los servicios asistenciales para la atención. ¿Sí? Entonces miren que cuantificar la morbilidad tiene unos asuntos complejos. ¿De dónde obtenemos la información para hablar de la frecuencia, es decir, del número de casos reales en una comunidad? ¿Sí? Esta, que requiere una serie de pruebas y una serie de búsquedas activas, es la que nos dice la magnitud real del problema. Pero mientras no haya equipos especiales destinados a hacer pruebas universales, no vamos a saber dónde está el virus. ¿Por qué ocurre este fenómeno que ustedes acaban de ver? Gente que no cree en el sistema de salud, gente que no cree que eso sea enfermedad, gente que creyendo en el sistema de salud no tiene cómo acceder, ¿sí? Y las pocas que acceden, entonces algunas son positivas, otras no son positivas. Sin embargo, hay una cantidad de personas que pueden no tener síntomas y que son portadores y son transmisores de la enfermedad, ¿sí? Este es un proceso que no depende de la dinámica de la enfermedad ni de la dinámica de las personas, sino depende de todas las dinámicas institucionales del gobierno y de la sociedad para garantizar la búsqueda y control de la enfermedad.
¿sí? Hoy el coronavirus, pero tenemos muchas enfermedades igual o más letales que el coronavirus. Entonces tenemos tuberculosis, tenemos neumonías, tenemos diabetes, tenemos hipertensión arterial, tenemos enfermedades del corazón, tenemos alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las grasas, tenemos epilepsia, tenemos enfermedades de transmisión sexual, tenemos enfermedades alérgicas, tenemos problemas de los ojos, que solamente una pequeña parte está siendo captada por las instituciones, que hay una pequeña parte también que es sentida por las personas porque tienen información de ello, y que hay una gran cantidad de personas que está por fuera de cualquier oportunidad de recibir atención sanitaria porque o no saben los síntomas o no comprenden la importancia de sus síntomas o no tienen acceso a las informaciones o no tienen acceso a las instituciones de salud o tienen unas creencias diferentes que les alejan de posibilidades de atención institucional y sanitaria, ¿sí? Entonces, mire que cuando medimos la morbilidad desde la epidemiología, tenemos que pensar en esos grandes sectores de la población que están por fuera de la información, por fuera de esa información disponible. ¿Qué ibas a decir, Juan José? Profe, me hace recordar que hace poquito el ministro de Salud dijo que en Colombia podría haber más de la mitad, más de la mitad de la población contagiadas con el virus. Sí, sí, esa es una No, entonces, estimación, pero sí, no se ha profe, dedicado. y mirando lo de este concepto, entonces, pues ya sabemos todas esas causas. Obviamente, pues el gobierno, yo pienso que cada día más deben aumentar las pruebas por día, pero en sí parte hay muchas causales de por qué la gente no, a veces la gente resulta infectada y a veces no sabe cómo, de qué manera, cómo o cuándo. ¿Sí me entiende, profe? Claro, porque mientras haya una gran cantidad de personas transmitiendo el virus y que no son reportadas, ni son examinadas, ni tienen pruebas para establecer los controles más estrictos, mientras eso ocurra, el virus va a seguir circulando y va a afectar de manera grave a la población. Profe, pero es que eso de las pruebas es como muy relativo, muy extraño. Pues no es extraño porque Colombia es así, pero es que las pruebas por EPS son tan demoradas. Entonces dice, por ejemplo, Juan José dice que aumenten el número de pruebas diarias, pero eso es como por parte del gobierno, por parte de EPS, pero es que para pedir una prueba es tan difícil, es muy difícil. Ahí es cuando la gente prefiere no hacérsela o se mueren esperando el resultado, o Claro, ahí es solamente cuando las personas que tienen la forma o hacen la forma, se la hacen particular y eso le sale en 2, 3 horas, pero no toda la comunidad ni toda la sociedad tiene la forma de hacerse una prueba particular. Eso es claro, por experiencia propia, profe. Profe, porque mire que aquí en Finlandia, pues aquí estaban haciendo pruebas gratis. Una vez la alcaldía mandó un comunicado y yo estoy muy pendiente de eso y dijo, toda persona que quiere hacerse la prueba, pues está bienvenida, es totalmente gratis. Entonces yo dije, bueno, entonces pues por lo menos están haciendo algo, pero es que llega uno y se toma la prueba, pero le ponen muchos peros a uno, le dicen, usted ha tenido síntomas y si uno dice que sí me ha dolido la cabeza, pero no he tenido fiebre, no se la hacen. Y una de las condiciones también es que usted estuvo en contacto con una persona con COVID, entonces, o sea, dicen que es gratis, pero le ponen muchos peros a uno. claro, Entonces, pues, claro. Profe, o sea, es muy complicado así también. profe, Muy esas complicado pruebas, así. esas pruebas que hace la alcaldía, porque acá en Circasi también es así, pero es que se demoran 4 o 5 días. Por ejemplo, acá en mi familia hubo un caso que se le hicieron un 31 de diciembre y no le llegó el resultado en enero. Ella le tocó llamar, o sea, ella pudo haber tenido, no tenido, y llamó un mes después y nada, y que le llegaba el correo, que esto, entonces, ¿qué esperanzas, profe?
qué esperanzas, porque es que, ¿qué demora? O sea, un mes para que le llegue un resultado, ¿qué tal que ella sí lo hubiera tenido? Ahí No, es donde ¿qué está Sí, piensa? profe. la Sí, profe, qué comprensión, pena. la comprensión de este cuadro es la que les permite a ustedes identificar qué tan grave son para la población esas acciones, esas omisiones, esos errores en el sistema, en el control del gobierno, ¿sí? Frente al manejo de la pandemia, ¿sí? Mientras la morbilidad sea toda esta magnitud del bloque blanco que vemos, de la montaña de hielo que vemos, del iceberg que vemos, y no tengamos información sino de una pequeña parte, pues la enfermedad va a seguir difundiéndose, difundiéndose. El establecimiento no puede generar la búsqueda de todos los casos y la realización de pruebas amplias, abiertas y democráticas para toda la población, porque caería en una evidencia muy vergonzosa, y es, hace 1 millón de pruebas, encuentra 300.000 personas positivas, 200.000 personas positivas, y no tiene qué hacer. No tiene que ofrecerles, no tiene cómo aislarles, no tiene cómo protegerles, no tiene cómo garantizar el ingreso mínimo, no tiene cómo evitar que estas personas entren en contacto con otras personas. Entonces, pues es más fácil desconocer y decir no existen, no sabemos, a decir sí sabemos, sabemos quiénes son, pero no podemos hacer nada. ¿Sí? Profe, es que mire que, por ejemplo, se supone que el Ministerio de Salud, bueno, acá en mi casa en diciembre hubo unos casos y a nosotros nunca nos llamaron del Ministerio de Salud. Y en estos momentos hay unos casos y ahí sí lo llamaron a uno. Y me llaman y me dicen que no, que si estoy en aislamiento preventivo, y llaman a toda la gente que sí están en aislamiento. Pero ellos ¿cómo hacen para confirmar de que sí es cierto que se está en aislamiento? Claro, Y qué se ganan con preguntarle a la persona positiva con quiénes estuvo, si eso va a millón, eso va, o sea, pudieron estar con gente y no dar el número, entonces el Ministerio de Salud no sigue a esa persona que no le dieron el número. Entonces eso es muy, pues, con una llamada a decirle que si usted está en aislamiento preventivo, no, eso no tiene. exactamente. Esas son las medidas inadecuadas que se están tomando. Pero Profe, lo que les quiero mostrar es la magnitud. Cuando a nosotros nos dicen hay 17.000 casos positivos, tenemos que pensar en todos aquellos que están ocultos detrás de eso y que no está diciendo nada nadie, nada más. ¿Sí? Y esto nos da una idea de la dimensión del problema y nos da una idea de cómo tenemos que obrar nosotros y cómo tenemos que actuar en relación con lo que se le exige al gobierno y a las EPS y lo que se espera y las conductas que se esperan tanto del individuo como de la familia. Señor, profe, es que yo, o sea, con lo que decía Isabela, tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo veo, o sea, yo sé que el comportamiento, y hay que ser conscientes que el comportamiento de la población, pues, la población colombiana no es la adecuada, ¿cierto? Y yo creo que más de uno ha ido a una fiesta o ha estado con familiares, así. Pero lo que uno no puede aceptar es que la responsabilidad, ya es una responsabilidad política, se la están dando a la misma sociedad sobre eso, ¿sí? El gobierno abre y abre puertas y abre puertas para que la población no siga las normas como deben ser. Entonces eso es una responsabilidad política que se le está transfiriendo al gobierno y a la población, ¿sí? Entonces, y eso no debería ser así, porque hacen muy poquitas pruebas por día y además, pues la vacunación en Colombia, pues supuestamente debe estar atrasada, porque fuimos de los últimos países que se vacunó. Entonces, la verdad, pues uno puede culpar mucho, mucho a la gente, uno le puede decir que no salgan, que el turismo, que todas las cosas, pero el gobierno es el que finalmente tiene el poder y la legitimidad. Entonces eso, o sea, se le está dando una responsabilidad política y una responsabilidad social a la misma sociedad. Profe, pero es que ellos en Profe, ese caso lo que hacen es pensar más en la economía y en o sea, los beneficios, porque ellos saben todo lo que trae volver a cerrar. Entonces ellos no piensan, pues,
tanto en la salud, creo yo, de las personas, sino en el beneficio económico y en todo lo que pasaría si vuelven a cerrar. ¿Alguien más iba a decir algo? Profesor, también sobre las vacunas, eso está como las vacunas que se vacunan, digamos, 100 y los otros o se vacunan una vez y ya no vuelven a la otra vacuna. Entonces los otros dicen que no se quieren vacunar. Entonces, pues no sé, creo que eso ya es como cultura también, ¿no? Son acciones que ha desarrollado todo el sistema para establecer finalmente, como dice Juan José, responsabilidades a las personas y no a las instituciones y al Estado y al gobierno como tal, ¿sí? El gobierno dice, por favor manténganse cerrados, ¿sí? Tengan aislamiento, pero no se les olvide, ya está abierto el restaurante, ya está abierto el estadio, ya está abierto el cine, ya está abierto el centro comercial, ya se pueden montar 400 en un solo bus, ya pueden salir hasta la medianoche, ya pueden hacer estas cosas. Pueden hacerlo. Ustedes verán si lo hacen. Yo les digo que lo pueden hacer. Ustedes verán cómo lo hacen. Eso es su problema, ¿sí? Y cuando todas las personas han estado asociadas a esto, ¿sí? Y por el otro lado le están diciendo, acuérdese que una persona juiciosa come pollo de tal marca, entra a tal cine, va a tales almacenes, genera tales cosas, tiene que ir a tales conciertos, porque las personas que están en onda, las personas que están actuales, las personas que están modernas, hacen esas cosas. Los que no hacen esas cosas están por fuera y no son, ¿sí? Entonces, qué feos esos que no hacen esas cosas. Y estos que sí, por un lado está todo ese aparataje ideológico, propagandístico, funcionando en la mente de las personas. Por el otro lado están los grupos de personas que viven de la mendicidad y viven de la informalidad, ¿sí? Entonces hay unos que tienen recursos para consumir lo que el Estado le está diciendo, vaya, consuma, y está abierto el centro comercial, está abierto el cine, está abierto los almacenes, vaya, 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 vaya. Está el consumismo, está toda la actividad y toda la propaganda movilizando a la gente para que vaya a consumir. Y hay una cantidad de personas que no tienen cómo consumir, pero viven de estas y de las actividades económicas de estas que van consumiendo y están encerradas, y si están encerradas en su casa van a morir de hambre. Tienen que salir a trabajar, es decir, a vender el esmalte, a peluquear, a vender la minifalda, a vender los tenis, a vender la zanahoria, a vender la remolacha, a hacer el mandado, a lavar las casas, a todas esas cosas de servicios y de actividades absolutamente informales, absolutamente inseguras, porque si estas personas no hacen eso, no consiguen los 12.000 pesos del día, los 15.000 pesos del día, los 20.000 pesos del día, y se van a morir de hambre, literalmente se van a morir de hambre. Entonces, todas las gestiones están y las medidas, las mediciones de la enfermedad simplemente muestran lo que está por encima del agua. Las profundidades no se están mirando, no se están observando y no se están respetando. Bueno, jóvenes, seguimos. Esto es simplemente para que midan la magnitud del problema y cómo la epidemiología ayuda a poner eso. Aquí hay dos conceptos que les facilitan lo de incidencia y lo de prevalencia. El círculo, todo el círculo que está en azul, delimitado por el borde azul, son el total de casos. ¿Sí? Hay unos casos nuevos y es el total de casos que se denomina prevalencia. Los casos nuevos se denominan incidencia. ¿Sí? Los casos nuevos nos permiten decir la velocidad con que se propaga la enfermedad en una población en ese periodo. ¿Cuántos casos nuevos hay? En el último trimestre, tantos en un trimestre. ¿Uno qué esperaría para el siguiente trimestre? Pues si no hace nada, que haya por lo menos el mismo número de casos, ¿cierto? Si es una enfermedad infecciosa, si no hace nada, pues esperaría que esos casos aumenten.
Si es una enfermedad crónica, es una enfermedad asociada a condiciones sociales, a condiciones nutricionales y no hago nada, pues al menos el mismo número de casos, ¿sí? Y ese mayor o igual o menor número de casos es la velocidad de propagación de la enfermedad. Y el total de casos nos dice la frecuencia, es decir, el número de casos de una población que hay en una población, ¿sí? Incidencia y prevalencia, ¿sí? Tenemos toda la población aquí encerrada en el círculo de borde azul. Toda la población, ¿sí? De toda esa población tenemos un total de casos, como en la diabetes, ¿sí? 5.000 casos. Y en este último periodo tenemos 80 casos nuevos, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? La incidencia son los 80 casos nuevos y la prevalencia los 5.000 casos. Ajá. ¿Qué significa eso? Profe, pues que la prevalencia es como es la frecuencia del total de los casos y la incidencia es como así como usted decía ahorita, como lo rápido Velocidad. que ajá, la velocidad como se da la enfermedad. Sí. Profe, ahí no se puede también decir que la incidencia es baja, profe, porque es menor los casos nuevos que la prevalencia, profe, que los 5.000 casos. La incidencia es baja cuando la comparamos con toda la población o con los casos prevalentes. Perfecto. Y en este otro caso tenemos 120 casos nuevos y un total de 500 casos. ¿Por qué esta incidencia es mayor que esta? Siendo que hay más enfermos de diabetes, ¿por qué la incidencia de diabetes es menor que la incidencia de resfriado común? ¿Sabe por qué, profe? Porque la diabetes es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas no se transmiten. Caso que el resfriado sí es una enfermedad infecciosa que se le puede transmitir a otra persona. Pues yo pienso eso. ¿Quién dice otra ¿Sí cosa me o entiende, quién profe? apoya eso? Porque, pues, no, Profe, yo lo apoyo. porque mire, la diabetes ahí dice 5.000 casos de prevalencia y 80 casos nuevos. Pues eso es una enfermedad crónica. Esas enfermedades eso no se transmiten y ya viene por genética o viene por estilos de vida de la persona. Caso que el resfriado, 5.000 casos y 120 casos nuevos, que sería la incidencia. Eso sí puede ser una enfermedad aguda y puede ser una enfermedad infecciosa, entonces por eso hay más incidencia que prevalencia. ¿Listo, profe? Así yo creo que es así, no sé, no estoy seguro. ¿Quién dice otra cosa? Miquelina nos está diciendo que efectivamente la prevalencia son los casos que existen en un momento dado y que la incidencia son los casos nuevos. ¿Por qué es mayor la incidencia de resfriado común en esta población que la de diabetes? Estamos hablando del primer semestre, del primer trimestre de este año. Profe, pues porque de cierta manera uno está como más expuesto a los virus, no, de cierto, pues sí, se pueden presentar muchas cosas, por ejemplo, la lluvia, ¿sí? Los virus o de pronto también lo del coronavirus, sí, puede que sea como más tendencia que a uno le dé gripa, o sea, pues, se pueden presentar muchas situaciones del por qué. Ajá.
Profe, Hay una mayor también, pues, exposición, perdón un momentico, hay una mayor exposición de las personas al contagio con el virus, dado que el virus se transmite de persona a persona a través de los contactos respiratorios. Sí, la diabetes no se transmite así, sino la diabetes es un resultado de toda una conjugación de situaciones crónicas que terminan con el déficit del metabolismo de la glucosa. Ajá. sí, profe, también para complementarle a Manuela lo que usted decía, la diabetes viene o sea, es una enfermedad que viene a lo largo del tiempo, ¿sí me entiende, profe? No es que se desarrolla de un día para otro o de un mes para otro, no, caso que los virus, sí, los virus, como el coronavirus, usted le puede dar hoy y en 14 días puede ya comenzar a sufrir, 14 o 20 días ya puede comenzar a sufrir los síntomas y No, los signos, señor, profe. no, señor. Él No, empieza Juan, como a los 3 días. los síntomas le empiezan entre el 2 y el quinto día y se espera que le Ah, duren pues 14 días y va a transmitir la enfermedad desde el momento en que la adquirió, que tiene que devolverse para saber cuándo, y 10 días más. ¿Cuál tiene mayor prevalencia en esta comunidad? la diabetes, La profe. diabetes, profe. Al final del año, esta tiene una mayor incidencia y se transmite más rápidamente. Al final del año, ¿dónde tendremos mayor prevalencia? ¿En la diabetes o en el resfriado común? Profe, en el resfriado común. Al En el final del resfriado, año. profe. No, porque el resfriado se puede curar, profe. ¿Sí me entiende, profe? No, profe, no sé, qué pena. No, sí, sí, Juan, sí, porque bueno, el resfriado, bueno, pasó, pero la diabetes no, eso se queda ahí, dependiendo del tipo de diabetes. Pero ya no No, la sería, diabetes se queda. La diabetes se queda, punto. Si es tipo 1, si es tipo 2, si es estacional, se queda. El resfriado se pasa. Y entonces, Laura, Pues sí, profe, el resfriado pasa pues, pero de todas formas, en los casos, digamos, de prevalencia, pues me imagino que aumentarían, que fueron los que se dieron, ¿sí? Pero los de incidencia, pues me imagino que reducirían porque pues no van a, ¿sí me entienden? No van a ser como, bueno, no sé. no, 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 no. La prevalencia, la prevalencia no se va a aumentar dado que el paciente se enferma y se cura y ya no lo contamos como enfermo, ¿sí? Puede que haya una incidencia, pero en la medida en que hay casos nuevos, en esa misma medida se van curando, ¿sí? Se van curando y se van, ¿sí? El coronavirus hoy tiene 110.000 personas enfermas. Ha habido 2 millones, casi 3 millones de personas enfermas, 2.800.000 creo que es, ¿sí? De coronavirus que se enfermaron durante el último año. Pero hoy solamente hay enfermos 100.000 de esos 2.600.000, ¿sí? De diabetes resultaron nuevos casos, 30.000 nuevos casos, ¿sí? Que se sumaron a los 4 millones de enfermos que hay. Entonces hay 4 millones más estos nuevos de ahora, entonces hay 4.030.000. Se conservan los enfermos. El coronavirus aumentó rápidamente, pero se curaron o se murieron. La mayoría se curaron, se murieron ya 70.000 personas, que eso es como decir que desapareció Calarcá, ¿sí? O sea, es un problema grande, es mucha mortalidad, ¿sí? En el desastre de Armero murieron 25.000 personas y eso fue muy grave. Y ya van 70.000 personas muertas por coronavirus, que es muy grave, ¿sí? Es muy grave. Pero, volviendo al caso, la prevalencia
Cuando yo cuento hoy los enfermos de coronavirus son 100.000. Cuando yo cuento hoy los enfermos de diabetes son 4.030.000. Dentro de 6 meses voy a contar y es posible que encuentre también 40.000 o 50.000 enfermos de coronavirus, ¿sí? Y encuentre 4 millones más 30.000 más otros 30.000 más otros 40.000, son 4.100.000 personas enfermos de diabetes. Entonces, las enfermedades crónicas tienen una alta prevalencia. Las enfermedades agudas tienen una alta incidencia, ¿sí? Y tienen una baja prevalencia. ¿Queda claro el concepto? Lo que Sí, ocurre, profe. lo que ocurre es que cuando las enfermedades agudas son graves, como el caso del coronavirus, pues va a crear una situación muy complicada en los sistemas de salud y en las sociedades, ¿sí? ¿Cómo se calcula la incidencia? Pues fácil, se cuentan los casos nuevos y se divide sobre la población estimada en la mitad. Se considera que la población está expuesta al riesgo durante el periodo de observación y libre de enfermedad. Sí. La incidencia, entonces, son casos nuevos y ese número se divide por la población estimada en la mitad del periodo. Generalmente se da la población y se toma la población que se da como referencia como población de mitad del periodo, ¿sí? Generalmente, y ocurre así. Se multiplica por un valor estandarizado, por 100.000 habitantes. La incidencia, se hace la operación y se multiplica por 100.000 habitantes. Entonces yo les pregunto, díganme cuál es la tasa de la enfermedad de coronavirus en Armenia tenemos 282.000 personas. Armenia. Y tenemos 26.400 casos confirmados de coronavirus en el último periodo, en el último año. ¿Cuál es la tasa por 100.000 habitantes? ¿Quién me la dice? ¿Cómo se hace el procedimiento? Profe, 282.000 habitantes. usted dio casos nuevos, profe. 26.400. O sea que sería 26.400 dividido entre 100, ¿cierto, profe? No, señor, porque estoy diciendo que tienen 282.000 habitantes. Profe, usted dijo que se multiplicaba por 100 los casos nuevos, algo así, ¿no? No, dije que los casos nuevos se dividen entre la población. ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me dio 0.10. No creo. Medio 0.09, profe, no. 0.0. 0.09.
26.400 dividido entre 282.000. Sí, Da profe, da 0,09. Eso da. Sí, profe, a mí sí. 0.093. ¿Sí? Y ese resultado lo multiplican por 100.000. A mí me da 9.36. 9 puntos, no. No, profe, está malo. Sí. 9.361. Ah, 9.361. profe, qué pena. Lo que pasa es que confundí eso con la coma. 9.361, ¿qué? La incidencia, ¿no? La incidencia de los. ¿Quién me la Ay, dice? sí. Sí, la incidencia de los. Pero ¿quién me la dice completica? ¿Cómo se interpreta ese 9.361? Bueno, tomen nota de este dato. Colombia. Habitantes, 52 millones. Casos nuevos de coronavirus durante toda la pandemia. 2.720.619. Profe, vuelve y me repite, por favor, 2.600.000. 2.720.619. Casos activos. 103.389. La pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de coronavirus en Colombia? ¿Cuál es la incidencia de coronavirus en ese mismo periodo? Perdón. Pero, ¿Cuál es la prevalencia del coronavirus ayer? Este dato es de anoche, 23 de abril de 2020. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Sí? ¿Y cuál es la incidencia durante toda la pandemia en Colombia? Les dije 2.720.619 casos nuevos, ¿sí? 52 millones de personas durante todo el periodo, y el día de ayer había 103.389 casos activos de coronavirus. A las 9:05 nos vemos para que puedan hacer la tarea y desayunar, hacer chichi y hacer el estiramiento activo, la pausa Profe, una activa. preguntita. Profe, en la prevalencia, la población estimada en la mitad del periodo tomado, o sea, es el número de habitantes en Colombia, ¿cierto, profe? Sí, señor. Eso nos da 2.720.619 casos nuevos de coronavirus en Colombia durante todo el periodo, que lo dividimos entre 52 millones de personas, que es la población expuesta. Y eso nos da 0,005231, y lo multiplicamos por 100.000, entonces nos da
5.231. 5.231 personas enfermas o casos, ¿sí? Casos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? En el otro lado, en el otro ejercicio que hicimos, dijimos que teníamos 26.400 casos y que había 282.000 personas. ¿Cuánto es la incidencia en Armenia? ¿Quién me da el dato? 9.361 personas. No. Profe, 26.400 dividido entre 282.000, ¿cuánto da? 0.093. 0.093 por 100.000. Da 9.361, profe, lo que dijo Mario. 9.361 personas o casos por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí, profe, ¿cierto? ¿es por cada 100.000 o por cada 100.000 o por cada 100? No entendí muy bien. Es 100.000, se ¿Por multiplica por cuánto lo 100, ¿cierto, multiplicó? profe? Yo lo multipliqué por 100. No, hay que multiplicarlo por 100.000. Ah, me equivoqué, profe. Profe, entonces usted, en la prevalencia, ustedes pusieron en el total de la población 52 millones En Colombia sí. en Colombia. Listo, profe. Gracias. Entonces, la incidencia en Colombia es de 5.231 casos por cada 100.000 personas. ¿Cómo comparamos los 2.600.000 casos, 720.000 casos con los 26.000 casos de Armenia? Pues convirtiendo esto a una tasa que sea comparable. 2.600.000 entre las 52 millones y lo multiplicamos por 100.000. Ese 100.000 es la tasa. 5.231 casos, personas enfermas, por cada 100.000 habitantes en Colombia en general. ¿Sí? En Armenia, en el mismo periodo, tenemos 26.400 casos. ¿Cuántas personas estuvieron expuestas, Lady? Lady Janet. Profe, nuestra compañera Lady siempre ha tenido problemas con el micrófono, por eso ella siempre le escribe ahí en el chat. Sí, yo lo estoy No, profe, leyendo aquí. No se enrede, Lady, que estamos poniendo los datos claros. ¿Cuántas personas tiene Armenia que estuvieron expuestos a coronavirus, Lady? No, estás tomando, ese es el dato de enfermos en Colombia. Los datos que dimos en Armenia fueron 26.400 enfermos y dimos 282.000 habitantes. ¿Cuántas personas estuvieron expuestas?
Sí, Todas las profe, personas de todas. Armenia estuvieron expuestas, todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coronavirus no tiene distingo de raza, color, religión, edad, nada. Todos están expuestos. Cualquiera puede contagiar. Cualquiera se puede contagiar, ¿sí? Algunas se enfermaron, como dice Yesmi, otras no enfermaron. Pero necesitamos saber el concepto. ¿Quiénes son los expuestos a coronavirus en Pues todas Armenia? las personas. Todos los que vienen a Armenia, de los que visitan ¿Cuántos? a... ¿Cuántos? 282.000 personas. 282 Todas. mil personas, todas. ¿Cuántas mujeres hay mayores de 16 años en este salón? Todas. Todas, profe. Todas son mayores de 16 años, ¿sí? ¿Cuántas mujeres de estos, perdón, cuántas? Todas no, ¿cuántas son? 17, digamos que son 17, ¿sí? De esas 17, 11 tienen relaciones sexuales. ¿Cuántas están expuestas a quedar en embarazo? Las 11. 17, profe. Todas, profe. 11. Todas, profe. No, 11. las 17 no, porque él está diciendo que 11 tienen relaciones sexuales. ¿Sí? Solamente esas 11. 11 están expuestas a quedar en embarazo. Las otras 6 miran y por mirar no quedan en embarazo. Con absoluta seguridad. Solo mirando no quedan en embarazo. ¿Sí? Pero las 11 que tienen relaciones sexuales pueden quedar en embarazo. ¿Sí? ¿Cuáles están expuestas a infección de transmisión sexual? ¿Cuántas? Las 11, profe. Las 11. ¿Y las otras 6? Pues no. Pues no, ¿cierto? Pero si yo no tengo ese dato, como epidemiólogo, ¿sí? No he podido entrevistarlas y decir, ¿usted ya inició relaciones sexuales? No, no las he podido entrevistar. Y me preguntan como epidemiólogo, ¿cuántas de esas estudiantes del semestre de epidemiología están expuestas a infecciones sexuales? Entonces yo cojo un dato que es el dato de edad de inicio de relaciones sexuales en Colombia, en el Quindío, según la encuesta nacional de salud mental, ¿sí? Del año 2019. Con ese dato me dice, el inicio de vida sexual en las mujeres en Armenia y en el Quindío es de 16 años 4 meses, ¿sí? Entonces a mí como epidemiólogo me preguntan, ¿cuántas de las señoritas que están estudiando epidemiología podrían estar expuestas a enfermedad de transmisión sexual? Pregunto, edad de ellas, todas mayores de 16 años. Entonces, ¿yo qué digo? Todas. ¿Por qué? Porque ese dato de la encuesta que se hizo en Armenia en el año 2017 2019 dijo que las mujeres empiezan en Armenia relaciones sexuales a los 16 años. ¿Sí? Todas. Para el dato epidemiológico. ¿Sí? Pero si yo voy, detallo y pregunto y tengo la encuesta y me dicen, no, solamente 11, las otras 6 no, entonces yo ya puedo decir 11. ¿Por qué? Porque las otras 6 no tienen actividad sexual, no tienen relaciones sexuales. ¿Sí? En Colombia el número de casos son 2.720.619. Entonces, los expuestos para la enfermedad del coronavirus en Armenia durante el último periodo fueron todos los habitantes de Armenia, 282.000. ¿Sí? Pero, si ya hay 10.000 vacunados, hoy, los expuestos hoy, ¿cuántos serán a sufrir el coronavirus?
Profe, todos. ¿Por qué? Sí, Usted me profe, di- porque Dale. sí, porque todos de cierta manera estamos expuestos al virus. ¿Y si estoy vacunado? Pues La incidencia baja, profe, porque ya no, No, pues, sí, no estoy preguntando la incidencia, estoy preguntando cuáles son los expuestos si estoy vacunado. Se supone que ya está profe, pero el hecho de vacunado. que esté vacunado no significa que no le puede dar. Profe, exactamente. si la vacuna garantiza el no contagio, pues entonces ahí sí se podría dar un resultado, pero si no garantiza y si así ¿Y qué todo, sabemos hoy? ¿Y qué sabemos hoy? ¿Garantiza la inmunidad o garantiza la severidad? Profe, por lo menos pues cuando a mi papá lo vacunaron, yo he escuchado que no se La confíen, severidad, profe. no sé. ¿Has escuchado que Daniel? profe, por lo menos a mi papá le dijeron que solo lo protegían un 50% de la vacuna cuando lo estaban vacunando. Y también O sea, dijo que a él puede contraer el virus, pero en menor carga viral. Así le dijeron a él cuando la ajá, enfermera le dijo la enfermera le ajá, dijo a él cuando lo estaban sí, vacunando. sí. Entonces, ¿la vacuna contra el coronavirus defiende al paciente de que le dé la enfermedad o no? No, no lo No, defiende, No no del lo es todo, como defiende. profe. ay, se me fue. No, profe, se me fue. Listo, no lo defiende. Entonces, ¿para qué estamos vacunando? Para que se mitigue un poco la enfermedad, ¿o qué, profe? Para que la severidad sea mucho menor. Para eso estamos vacunando, para que la severidad sea menor. Entonces, ¿cuántos expuestos habrá en Armenia después de los 10.000 vacunados que estamos? Profe, pues todos. Los mismos 282.000, Los mismos, sí, señor. ¿sí? Por eso tenemos que saber qué es lo que queremos medir. Expuestos al coronavirus, 282.000. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Y si yo me encierro en mi casita, también estoy expuesto. Y si me voy a parrandear, estoy expuesto. ¿Sí? No estamos diciendo cuál es mayor riesgo de contagio, sino estamos expuestos sí o no. 26.400 casos, Lady. 26.400 casos. ¿Sí? Y los expuestos fueron 282. La incidencia es los casos nuevos, 26.400, dividido entre los expuestos, que da 200, que son 282.600. 282.000. Ese resultado, Lady Janet, nos da 0,009361. ¿Sí? Multiplico ese resultado por 100.000 y me da 9.361 casos por cada 100.000 personas. ¿Sí? ¿Quiénes saben las matemáticas aquí? Profe, pues sí, sí sabemos. Listo, Sí. entonces, Sí, profe, todos. hágame esta operación. Por 9.361 casos por cada 100.000. ¿Cuántos casos en 282.000? Profe, ¿me pueden repetir? Profe, ¿puede repetir, pero más despacio, por favor? Más despacito, Nueve profe, mil sí. trescientos sesenta y uno para cada 100.000 habitantes.
para 282.000, ¿cuántos casos resultaría? Esa es una regla de 3, ¿cierto? Sí, profe. O sea que, ¿Dividido profe, cuánto, profe? 282.000. profe, o sea que 282.000 es el número de la población, de Sí. los expuestos. ¿Sí? Ah, listo, profe. Entonces, yo ya sé que tengo una tasa de incidencia de 9.361 personas o casos por cada 100.000. Si tengo 282.000 personas, ¿cuántos casos habría? 9.361 por 282.000. ¿Cuánto da? Así cruzado, ¿no? Uy, profe. No, profe, fue 9.000 dividido entre 282.000 No, y lo no, multipliqué señor. por 100. No es así. La Profe, re- me da 3.319.000. Sí, me da 3.319.000. Y Profe, ahora entonces voy a hacer. divide eso entre 100.000. No, creo que está mal. ¿Lo divido por cuánto? Por 100.000. Sí, Me da es que 26.398. exactamente. ¿Cuántos casos les dije yo que había nuevos en Armenia? 26.400, profe. Ajá, ¿y cuánto fue lo que te dio Laura? Más- Ah, Profe, pues a mí me dio 331.950. No, no, no no, está profe, ya entendí. equivocado. No, 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 sí me quedó como mala, no sé, me 26, perdí. como le di a Susi, 26.400, profe. Susana le dio 26.398, ¿cierto? Porque nos faltaron unas décimas ahí, Lina, ¿cierto? Nos faltaron unas décimas, pero el dato que dimos fueron 26.400, ¿sí? Si yo lo hago con todas las de la ley, entonces vamos a tener esto. Sí, profe, sí entendí. Pero yo tenía la Perdón un pregunta. momentico, Juan José, perdón un momentico. Tenemos 9.361 casos, lo están viendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, ahí se ve. Es igual a esos 9.361 casos, lo multiplico por 282.000 personas, para yo saber cuántas personas estarían enfermas, podrían enfermarse con esa misma tasa, ¿sí? Y divido ese resultado por 100.000. Entonces me da 26.398 personas. Aquí es un asunto básicamente de decimales. Cuando lo hago exactamente, con todos los decimales, perdón. Recuerden que esto lo multiplico por 100.000, ¿no? Cuando lo hago con todos los decimales aquí, ya me da el dato exacto, 26.400, ¿sí? Porque me estoy devolviendo. Entonces dijimos, 9.361 es la tasa de incidencia en Armenia. 9.361 casos por cada 100.000. ¿Cuántos en 282.000? Pues 26.400, que fue el dato que les di. ¿Sí? Ahora pónganle cuidado en lo que vamos a hacer. No lo vamos a calcular
para la misma población, sino a compararlo con Colombia. Entonces, si Armenia tiene 9.361 casos por cada 100.000, ¿cuántos casos habría en Colombia con 52 millones de personas? ¿Sí? La tasa de Armenia son 9.300. Si esa misma tasa estuviera en Colombia, tendríamos 4.867.000 casos. Pero no tenemos todos esos casos. Tenemos solamente 2.720.000. ¿Sí? Armenia. ¿Sí? Colombia. Casos nuevos, 2.720.619 casos nuevos. ¿Sí? Población, 52 millones. Tasa de incidencia es igual al número de casos dividido entre la población multiplicado por 100.000. Da 5.232 ¿qué? Casos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Y este 9.361 son casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál es mayor? La tasa de incidencia, ¿cuál es mayor? La de Armenia, profe, no. ¿Por qué? Porque cada 100.000 habitantes tienen más personas, No entendí. ¿no? Una mayor incidencia por cada 100.000 habitantes. Claro, pero ¿por qué? Profe, de pronto por la población, no, porque acá la población es más pequeña y en Bogotá, bueno, en total, mentira, no, olvídelo. Sí, profe, estaba bien. Yo creo que la idea de Manuela estaba bien, pues la población de Armenia respecto a la nacional. ¿Sí me entiende, profe? No, no lo entiendo. No, pues, o sea, lo que estaba diciendo, o sea, yo pienso que es más alta en Armenia porque pues se está viendo que la población es más pequeña respecto a la población de Colombia, que es mucho más grande. No, esa no es una razón lógica. Ah, Porque bueno, en profe. Finlandia, que es una población más pequeña, la tasa de incidencia es menor que en Armenia. Me estás diciendo, en Armenia la tasa es mayor porque hay menor población. Te estoy diciendo, en Finlandia hay más poquita gente y la tasa es más chiquitica en Finlandia que en Armenia. Profe, es que eso depende también, pues si estamos hablando a nivel nacional, ¿cierto? Primero, pues, o sea, obviamente contando con toda la población, pues van a ser más. Pero si nos vamos, digamos, a cada departamento o a cada ciudad, pues sería otra cosa diferente. No porque aquí lo hicimos comparable por 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes. ¿Sí? Hay 2 millones, claro, 2.700.000 es muchísimos casos. Pero cuando lo llevamos a la misma tasa que se compara, 100.000, ya los hacemos comparables. Entonces decimos, efectivamente, Armenia tiene un problema más grave de coronavirus que toda Colombia. Profe, puede ser por la incidencia de los casos, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando. Sí, dígame por qué.
No, profe, entonces si Armenia, como usted dice, Armenia en comparación con Colombia tiene un problema más grave, ya es por, no sé, por las normas de bioseguridad que no se están cumpliendo bien, entonces ahí se está viendo los resultados, profe. ¿Cómo así? Bueno, es que pueden ser muchas cosas, también pueden influir, por ejemplo, las culturas, pues sí, la sociedad, no sé. Sí, profe, el comportamiento de la población respecto al autocuidado también se puede ver ahí que por eso es que Armenia tiene gran incidencia. Ajá. Entonces miren que en Armenia está pasando algo más grave que en el resto del país. Sin embargo, Exactamente, estamos más profe. relajados. La tasa de incidencia me permite comparar dos poblaciones, aunque sean de tamaños diferentes, siempre y cuando se cumpla el mismo criterio. ¿Cuáles son los mismos criterios de las variables? El diagnóstico de coronavirus, ¿cómo se hace? A través de pruebas serológicas. Pues yo conozco A la prueba través de las serológica. pruebas confirmatorias. Perfecto. Entonces, los casos de Armenia están confirmados, están confirmados. Los casos de Colombia también están confirmados, ¿sí? Dos, que se cumple en el mismo periodo. ¿Cuál es el mismo periodo? Desde el inicio de la pandemia hasta hoy. ¿Están en el mismo periodo? Están en el mismo periodo, ¿sí? Esos dos elementos son los que nos dicen. Y tercero, que lo relacionemos con la población. ¿Cuál es la población de Colombia? 52 millones y son 2 millones de casos. ¿Cuál es la población de Armenia? 280.000 y 26.000 casos. La tasa entonces es de 9.000 por cada 100.000 casos, por cada 100.000 habitantes, y Colombia tiene 5.200 por cada 100.000 habitantes. ¿En dónde ha pegado más duro la epidemia? ¿En todo Colombia o en Armenia? En Armenia, profe. En Armenia. En Armenia ha pegado Pero, más. profe, pero yo le quería hacer una preguntita. Pero entonces que en Armenia esté pues más grave que en Colombia significa es por lo que yo le había dicho antes, por el autocuidado, por el comportamiento de la población. Eso es una de las razones, profe. Sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, es por esas razones. Sí. Profe, pero eso no sería, pues, o sea, no sería como, pues yo creo que pues usted dice que la base de la epidemiología es comparar, pero eso no sería como algo que no se puede comparar porque pues en Colombia hay regiones que no hay población y, Que sí y se que, y que puede las tasas son... comparar, por eso las convertimos así, porque en Armenia, en Armenia por eso se hace la estandarización sobre la tasa, ¿sí? Sobre la tasa. Si lo que queremos comparar es las condiciones determinantes de la salud, entonces el nivel de pobreza, el nivel de necesidades insatisfechas, la densidad poblacional, el tipo de actividad, entonces ya lo vamos comparando y lo vamos detallando. Pero cuando lo cogemos en global, esa es la tasa, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia entonces? Entonces, Bueno, profe, los casos actuales, ayer a las 8 de la noche eran 1.638 en Armenia. ¿Quién me dice cómo calculamos la prevalencia? Coronavirus 23 de abril. Prevalencia en casos Armenia. totales, casos totales que usted ahorita nos había dicho, creo que era 26.400, ¿cierto, profe? No. No, Bueno, pero eran casos totales dividido no, la, no. la, Casos la totales. prevalencia, profe. La prevalencia es cuando los casos actuales. Ah, total de casos. El total, No, ¿cierto? Sí, los ¿no? casos actuales. Ay, profe, El pero mire que en la total de diapositiva. casos es incidencia para el Ah, profe, caso pero mire que. coronavirus. ¿Por qué? Porque acuérdense que los casos dan y se curan o se mueren.
Dan y cura no se mueren, dan y cura no se mueren, cualquier cosa pasa, ¿sí? Y hoy, de los 26.000 personas que se enfermaron, hoy no encuentro sino a 1.638. Las otras no están enfermas. Las otras, ¿por qué no están enfermas? Porque curaron o porque murieron, pero ya no existen como enfermos, ¿sí? Ah, ya entendí, profe. Entonces sería como los 11.000 que usted nos había dicho, ¿cierto, profe? ¿Cuáles De son los que 11.000? están, pues en la nivel nacional, los que, o sea, los que están Son 100.000. actualmente enfermos. 103.000, profe. Esa 389. es el número de casos actuales, 638. Denme la prevalencia, por favor, ¿cómo la hago? Denme la instrucción y yo la hago aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, entonces nos haría, digamos, 1638 Igual a y 1638 dividido dividido en el 100.000. total de la población o en 100.000. en 282.000 en el total de la población. ¿Y lo Sí, multiplico por cuánto? por 100. ¿Por cuánto? Por Por 100. Por 100, 100.000. por 100.000 habitantes, Por perdón. 100.000. ¿Nos da una prevalencia de cuánto? De 581 personas. 581. Y lo vamos a hacer para Colombia. Vean el resultado. Profe, sería 103.689, creo que dividido la población, que sería 52 millones por cada 100 habitantes. Sí. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces, miren lo que hicimos. Tomamos la población aquí, perdón, los casos actuales, 103.000, los dividimos entre la población, multiplicamos por 100.000 y nos dio 199. Sí, profe, a mí me dio así. ¿Sí? Profe, ¿me puede volver ¿Qué a repetir? significa ese 199, jóvenes? La prevalencia, profe. Sí, pero ¿qué significa? ¿199 qué? ¿Cómo lo Profe, pues leo? la frecuencia de la enfermedad, no. La ¿Cómo lo frecuencia de la leo? enfermedad. ¿199 qué? No son casos nuevos, profe. Casos No. activos, no. No, Casos casos activos, pero nos falta activos. algo más. Porque los casos activos totales son 103.000. Estos son los casos activos. ¿Sí? Hoy, anoche, pues. Entonces, cuando hago esta operación, Profe, estos ¿no serían los 199, casos activos desde el inicio de la pandemia? no señor, porque los casos desde el inicio de la pandemia son estos 2 millones. No, los actuales, profe. Casos Profe, pues a Exactamente, actuales. los Los de casos, hoy, pues. usted está los hablando casos activos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Los casos activos, Cristian, por cada Ah, ya. 100.000 habitantes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Se nos fue esta clase también en prevalencia. ¿Queda claro Sí, profe, ya quedó cuántos más casos clarito. activos tiene Armenia? 1.638. 1638. 1600. Ajá. 38. ¿Cuántos por cada 100.000 habitantes? 581 personas. 581. ¿Cuántas veces es más serio el problema en Armenia que en Colombia?
Profe, pues 9.300, ¿no? 581 casos ¿Se Sí. le resta, profe, o qué? dividido en 199 tres veces. Bueno, ahí está aproximando, ¿no? Casi tres ¿Cómo veces. así? Nosotros tenemos 3 veces más casos por cada 100.000 habitantes que Colombia. Hoy. Enfermos, pacientes enfermos de coronavirus, independiente de que estén graves, estén en la casa, estén en UCI, hoy tenemos 3 veces más casos activos que Colombia por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? La tasa de Armenia es 2 veces, casi 2 veces, más alta que la de Colombia. ¿Dónde es mayor el riesgo de enfermar de coronavirus? En Armenia, En Armenia. ¿Por qué? ¿De porque dónde? hay más no, hay incidencia de Incidencia, sí. casos, ¿no? Porque hay más incidencia de casos y además de haber una mayor incidencia, hay una mayor prevalencia. Esta es prevalencia, ¿sí? Lo que hoy tenemos hoy. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe. Los resultados y las prevalencias. Digamos, si tu pedazo también era la prevalencia. Señora, Los resultados son las prevalencias, los finales. O sea, digamos, al 500 y pedazo usted le restó el 190 y algo. no, lo Ese dividí. 500 y pedazo No y se el lo resté, lo dividí. esos todos son prevalencias. La prevalencia da en 583. Y para Colombia la prevalencia son 199. Es decir, la foto. Anoche, ¿qué pasaba? ¿Cuántos enfermos había? Tantos. ¿Y eso a cuánto equivale? A tantos por cada 100.000. En toda la historia, ¿cuántos ha habido? 9.000 por cada 100.000. De cada 100.000 personas, 9.000 se han infectado de coronavirus en Armenia. En cambio, en Colombia, de cada 100.000 personas, solamente 5.000 se han infectado. La tasa de Ese ataque, 9.000 y ese 5.000. dime, Ese 9.000 y ese 5.000 también serían prevalencias. es incidencia. Es Sí, casos sí, sí. nuevos. Sí, profe. Casos nuevos. ¿Cuál es el periodo que tomamos como referencia? El inicio de la pandemia hasta hoy. Ese es el periodo para ambos casos, para Armenia y para Colombia. ¿Sí? Que sería 26.400, ¿cierto? En Armenia sería 26.400. Ajá. Pero ya vieron cómo hicimos la operación. Si la tasa es de 9.000 por cada 100.000, pues en 282.000, ¿cuántos tendría? Si Colombia tuviera la misma tasa de Armenia, tendría 4.800.000. ¿Recuerdan la operación que hicimos? 4.800.000 nos daría si la tasa fuera la misma. ¿Sí? ¿Quedó claro ese concepto? ¿O me toca devolverme? Chicos, ¿están viendo la pantalla? Profe, pues yo sí lo entendí mejor, la verdad es que sí, pues no sé Sí, el resto. profe. ¿Y el resto de los compañeros? No, profe, pues Sí, profe, sí. hoy se evolucionó más en ese sentido. Aquí tenemos que Armenia tiene 9.000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Casos por 100.000. Y Colombia tiene 5.000 casos por cada 100.000 habitantes. Si el caso en Colombia
estuviera al mismo nivel que Armenia, ¿cuántos casos tendríamos? Entonces decimos, si por cada 100.000 habitantes tenemos 9.000 por 52 millones, perdón, por 52 millones, ¿cuántos tendríamos? ¿Sí? Esto dividido entre 100.000, porque la tasa es 100.000. Entonces nos daría este número. $4.867.000. Voy a sacar la tasa con este dato. Casi 2 veces en los datos que hay hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de Colombia con este dato? Con este. Entonces esa tasa es igual a 4 millones dividido entre la población multiplicado por 100.000. Igual a 9.361, que es la de Armenia. ¿Sí? Entonces sí quedó bien el cálculo. Para que Colombia tuviera la misma tasa del Quindío de Armenia, tendría que tener 4.800.000, y eso sería un desastre. En Colombia eso sería un desastre hoy. ¿Sí? En Armenia entonces no lo consideran un desastre, en que la tasa es mucho mayor que Armenia, que Colombia. ¿Sí la pillaron? Sí, profe. Sí, porque solamente es pues acá, si fuera a comparación del resto de la población, ¿no? Exactamente. ¿Quién tiene dudas? Por favor, aclárenme quién tiene dudas para cerrar el capítulo. Profe, una pregunta. Pregunte. Si usted en el parcial nos pone a hacer esas, pues la prevalencia y la incidencia, usted nos daría otra vez los datos, o sea, los datos Sí, más claro. actualizados. Claro, yo les daría los datos. Yo les doy datos. Como eso siempre cambia. Claro, yo les doy datos. La tasa de ataque entonces es igual a la tasa de incidencia, pero se mide es durante los brotes epidémicos o durante las epidemias. La tasa de ataque se puede medir, como la medimos ahorita, desde cero desde el inicio de la epidemia hasta hoy. Pero la podemos medir por semanas, o la podemos medir por días, o la podemos medir por meses. La tasa de ataque de antier fueron 16.140 casos en Colombia. Profe, perdón, ¿usted a qué se refiere con la tasa de ataque? ¿Cómo se replica una enfermedad infecciosa durante el brote epidémico día a día o periodo a periodo? Tenemos que definir cuál es el periodo que queremos medir. ¿Sí? Entonces, para el caso del coronavirus la están llevando por días. Por días. Total de casos nuevos en ese periodo. ¿Sí? Aquí falta casos nuevos en ese periodo. Entonces, la tasa de ataque es cuántos casos nuevos hubo en las últimas 24 horas. El día miércoles hubo 16.130. Y el día jueves hubo 7.210. Denme esas dos tasas de ataque. Colombia. ¿La hacen o la hacemos?
Profe, pero el total de los casos serían los casos, o sea, de toda la población, Casos nuevos. nuevos, casos nuevos Usted está hablando de Colombia, ¿cierto? de Sí. Colombia. Entonces, Entonces, espere. ¿Serían 2 millones? 16.130 casos nuevos el miércoles, Ah, ¿sí? Eso es igual a 16.130 dividido entre los 52 millones multiplicado por 100.000. La tasa de ataque es 31 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? profe, pero ese dato que usted puso ahí, 16.130, ¿es de qué? ¿Es de ayer? Del miércoles. Ah, Y de ok, sí, ayer sí, porque yo no sé. fueron 17.210 casos. Profe, o sea que serían 31.000 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por 31, día. Eso, 31 31. por cada 100.000 habitantes por día. O por miércoles. 31 el día miércoles. Y el día jueves, Aumentó 2. aumentó 2. ¿Sí? Profe, ¿usted cómo hizo para sacar ese 31? Es 2 millones. Le sumé 1 a 30. No, profe, para sacar ese 31, o sea, el 16.130 fueron los casos Los nuevos del casos día nuevos. miércoles. Lo dividí entre la población expuesta. Que son O 52 sea, entre millones. 100.000, entre 100.000. 52 Los millones 52 Ah, millones. perdón. porque Pero la eso a nivel de población Colombia, ¿cierto? a Sí, nivel sí. de Colombia. Y lo multiplico por 100.000 para sacar la tasa. Sí, profe, yo lo había hecho al revés. No, hay que hacerlo al derecho. Listo, profe. Entonces la tasa está subiendo o está bajando. Profe, pues está subiendo. Está subiendo, Está subiendo 2 dígitos. claro, pero el día anterior, el día más atrás, fueron 16.035 casos, ¿sí? Dividido entre 52 millones, multiplicado por 100.000. Profe, le faltó el 0. El punto, profe, creo, ¿no? 16.035, sí. Entonces mire que es igual, ¿no? La del martes es igual a la del jueves porque son 100 casos de diferencia. Pero si lo miramos con decimales, entonces 30.84, 3102, 3310. Mire que ha subido 2.7, 2.3 casos por cada 100.000 habitantes. Va subiendo 30, 31, 33. ¿Esto qué significa? ¿Que yo qué voy a hacer? Tengo que tomar alguna acción. Alguna acción tengo que tomar. Pero si yo no tomo ninguna acción, ¿esto qué va a pasar con los enfermos de coronavirus? Esa tasa de ataque se va a seguir subiendo. Por cada 100.000 habitantes hay 33 nuevos casos. 33 nuevos casos cada día. ¿Sí? Y eso es muy grave. Queda claro, tienen que hacer el ejercicio. Les mando datos en el correo para que hagan los ejercicios.
Sí, profe. Porque Si ya me se nos puede hacer el acabó la favor. clase Pues y es hacer lo Sí, mismo, profe, ¿cierto? porfa. Es hacer lo mismo, solamente como cambiarle, o sea,